Buenas tardes. Mi nombre es Winnie Celorio, soy médica egresada de la Universidad de Caldas, actualmente residente de primer año de dermatología de la Universidad Libre Seccional Cali. El día de hoy me corresponde hablarles sobre una patología que, si bien no es muy frecuente, sí es muy importante aprender a reconocerla, básicamente por todas las enfermedades que están asociadas con esta enfermedad y que pueden generar pues potencialmente un mayor compromiso de la salud y de la vida del paciente. Además de esto, pues por ser una enfermedad crónica muy pruriginosa, pues también genera un marcado deterioro de la calidad de vida. Entonces, considero pues importante hacer un reconocimiento de la enfermedad y saber pues hacer un abordaje y un enfoque adecuado. Desafortunadamente el tratamiento, como vamos a ver más adelante, es bastante frustrante, pero pues cada día se van descubriendo como nuevas alternativas y esperamos pues que en algún momento podamos tener un manejo satisfactorio para el paciente que permita mejorar su calidad de vida. Entonces, vamos a ir viendo pues como algunos aspectos básicos y espero pues que disfruten mucho de la charla. Entonces, es una enfermedad donde, pues por ser tan poco frecuente, hay muy pocos estudios con respecto a la epidemiología, sobre todo. En realidad no se conocen muchos datos con respecto a la misma. Sí se tiene claro que, aunque es una enfermedad que puede afectar a todos los grupos etarios, es más frecuentemente encontrada en adultos mayores. Lo otro es con respecto al sexo. Si uno se va a revisar la literatura, se encuentra que gran parte de los artículos dicen, no, es que no hay una predilección por el sexo, es igual en hombres y en mujeres, pero luego te vas a otra parte y encuentras que es más frecuente en el sexo femenino. En lo que sí coinciden prácticamente todos los artículos es en el hecho de que cuando se presenta en el sexo femenino, generalmente la enfermedad tiene un curso más severo y aparece a edades más tempranas. Lo otro es que se ha visto que es más frecuente en pacientes afroamericanos comparado pues con pacientes caucásicos. En Estados Unidos se realizó un estudio que incluyó más de 900 pacientes y de estos pacientes, en este estudio se encontró que los afroamericanos tenían 3.4 veces más riesgo de desarrollar esta enfermedad que los caucásicos. Y aparte de eso, que los afroamericanos con esta enfermedad tenían un riesgo más alto de presentar VIH o un antecedente de infección por VIH. Entonces, pues tuvieron pues como unos hallazgos bien interesantes porque incluso encontraron una asociación con la enfermedad cardiovascular, pero pues a fin de cuentas fue un estudio en un solo hospital, entonces pues tiene algunas limitaciones, pero pues esos son como los resultados que arrojó el estudio y que pues me parece bastante interesante para tenerlo en cuenta cuando estemos ante un paciente con esta enfermedad y que sea pues que sea afrodescendiente. En cuanto a la patogenia, es igual que la epidemiología, no hay como muchos datos, pues ya han establecido pues unas cosas como muy específicas y todos los artículos pues dicen prácticamente lo mismo, pero pues no está muy clara, ¿sí? Lo que se sabe hasta ahora es que al parecer es una neuropatía inducida por prurito. Se genera entonces una lesión o una disfunción primaria que afecta pues, en algún punto la vía aferente del sistema nervioso. Por lo mismo, pues se desencadena un prurito neurogénico que generalmente está asociado con parestesias, hipoestesias, hiperestesia, ¿sí? Se ha visto entonces que en la piel de la dermis papilar, los hallazgos en la dermis, son básicamente un incremento en el número y en el tamaño
de las células de las fibras nerviosas, ¿sí? Esto pues se ha asociado con el prurito. Aparte de eso, también hay una sobreexpresión del factor de crecimiento nervioso y su receptor, que es la tirosina quinasa A. Este aumento en el factor de crecimiento nervioso, al parecer, está relacionado con la acumulación de neuropéptidos como la sustancia P o el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, que como sabemos también son importantes inductores del prurito y de estados de inflamación. Lo otro es la presencia de mastocitos abundantes que están particularmente muy cercanos a las fibras nerviosas, pero estos mastocitos pues no solamente están aumentados en número, sino que también tienen una morfología distinta, ¿no? Que se describe que tienen como mayores cantidades de prolongaciones dendríticas y pues esto pues se ha asociado como con su hiperfuncionamiento. Estos son los hallazgos como tal en la dermis. En la epidermis se han encontrado unos hallazgos opuestos con respecto a las fibras nerviosas. Entonces aquí se ha visto que en lugar de hiperplasia hay una hipoplasia de nervios intraepidérmicos y allí entonces hay como un dilema y no se sabe si esta hipoplasia de los nervios intraepidérmicos es una consecuencia de la enfermedad por el prurito crónico o una causa de la enfermedad. ¿Sí? Porque pues también se ha hablado de que esta corresponda como una neuropatía de las pequeñas fibras nerviosas. Entonces, por algunos autores dicen que sí, la primera opción, otros dicen que la segunda, pues en realidad ya con el tiempo iremos teniendo mayor claridad con esta enfermedad. Bueno, lo otro es que por medio de la expresión de STAT3 y STAT6 se ha visto que hay un hiperfuncionamiento o una importante participación de los linfocitos T helper 2, los cuales se ha evidenciado por la marcación de STAT3 con la presencia de interleuquina 22, la cual es importante porque promueve la proliferación de los queratinocitos, lo cual pues es un hallazgo que vamos a observar tanto en la clínica como en la histopatología, y los STAT6 que están relacionados con la interleuquina 5, que es un potente agente quimioatrayente para los eosinófilos, y la interleuquina 4 y la interleuquina 13, que pues sabemos ampliamente por lo que hemos visto en la fisiopatología de la dermatitis atópica, que estas dos interleuquinas están asociadas pues también con el desarrollo de un prurito intenso. Y el otro hallazgo es la expresión aberrante de la interleuquina 31. Esta interleuquina 31 también es expresada por los linfocitos T helper 2, CD4 positivos, y también genera pues marcado prurito. Entonces, pues aunque son muy pocas cosas, creo que son como muy claras y lo ayudan a uno a entender un poco la enfermedad y el porqué de ciertos tratamientos y el por qué otros no generan pues como la respuesta que uno esperaría. Entonces, en esta tabla de la parte inferior podemos ver pues como el resumen de esos factores que están relacionados. Entonces, la hiperplasia, hipertrofia de las fibras nerviosas dérmicas, la hipoplasia de las fibras nerviosas intraepidérmicas. Con respecto a los neuropéptidos o neurotrofinas, vemos aumento de la expresión de la sustancia P, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina y el factor de crecimiento neural y sus receptores. Y a nivel ya inflamatorio específicamente, vemos un aumento de los mastocitos, alteración en su morfología, aparte de eso también vemos algunos eosinófilos y aumento de la expresión de la interleuquina 31. Esta parte del incremento de la expresión de la sustancia P y el aumento de la expresión de la interleuquina 31, pues quiero que lo recuerden porque más adelante cuando veamos algunas terapias experimentales, entonces vamos a encontrar que hay algunos medicamentos que tienen como diana terapéutica estos procesos fisiológicos. Finalmente, entonces, con respecto a la patogenia, esta imagen pues me gustó mucho porque como que es muy simple, pero
pero resume muy bien lo que se conoce hasta el momento de la enfermedad. Aquí me faltan pues los linfocitos T, pero pues ya sabemos cuál es el papel que juegan como tal en el prurigo nodular. Y también están entonces los mastocitos, los eosinófilos y las células nerviosas. Entonces, los mastocitos, como sabemos, pues liberan la histamina, que pues genera vasodilatación, está pues relacionado con el proceso del prurito, el factor de crecimiento nervioso, el cual también puede ser liberado por los eosinófilos y por las fibras nerviosas. Este factor de crecimiento nervioso lo que va a hacer es activar y sensibilizar las fibras nerviosas y además de eso, también produce proliferación y diferenciación de los queratinocitos. Y al parecer, pues esta es la causa para que se genere esa hiperplasia e hipertrofia de las fibras nerviosas. La interleuquina 31, que ya les expliqué su funcionamiento, y la sustancia P, que pues tiene varias funciones, entre estas pues una vasodilatación, degranulación de los mastocitos, genera, favorece pues distintos procesos inflamatorios, lo mismo que el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, el cual también es una molécula importante en el reclutamiento de células inflamatorias, específicamente eosinófilos y mastocitos. ¿Eh? Con respecto a los eosinófilos específicamente, ellos al degranularse, además de la interleuquina 31 y el factor de crecimiento neuronal, también liberan otras proteínas como son la proteína catiónica eosinofílica y la neurotoxina derivada de eosinófilos. Estas moléculas básicamente lo que hacen pues es generar un proceso pues neurotóxico que al parecer pues es el que juega un papel importante en la patogénesis y la inflamación en esta enfermedad. Y generalmente pues se encuentran muy cercanos, tanto los mastocitos como los eosinófilos, se encuentran muy cercanos a las células nerviosas. Bueno, entonces ya conociendo pues como algunos aspectos de la fisiopatología, vamos a pasar entonces a las manifestaciones clínicas. Pues es importante esto, reconocer la enfermedad. Me gusta pues porque tiene unas características como muy bien establecidas, muy claras y que lo hacen pues a uno sospechar de este diagnóstico. Entonces, las más importantes son un prurito que se genere por lo menos durante 6 semanas, asociado con una historia y signos de rascado. Entonces, el prurito, como vimos en la fisiopatología, antecede a la aparición pues, de los nódulos generalizados que observamos en esta enfermedad. Y lo otro es que aparezcan pues, las lesiones típicas pruriginosas. Entonces, las características como tal en la piel. Pues vamos a encontrar unos nódulos que tienen una consistencia firme, con forma como de cúpula o como de domo, que van a medir de unos cuantos milímetros, desde 0.5 milímetros más o menos hasta 3 centímetros. Tienen una distribución simétrica y se localizan principalmente en las superficies extensoras de las extremidades, en el tronco, específicamente pues en el abdomen, en la región sacra y en la espalda alta. Generalmente respeta la parte media de la espalda, generando lo que se conoce como el signo de la mariposa. ¿Por qué? Porque las lesiones aparecen donde el paciente pues se rasca. Si no se rasca, que en la zona media de la espalda, que es una zona difícil de alcanzar pues para el rascado, entonces no encontramos pues esas manifestaciones tan marcadas. Estos nódulos generalmente son eucrómicos o eritematosos o generalmente tienen una superficie descamativa, con erosiones centrales, como podemos ver en esta imagen. Y además de eso, es muy particular el hecho de que tienen un borde hiperpigmentado. ¿Sí? Esas son como las características más importantes de las lesiones como tal.
En cuanto al prurito, entonces es una manifestación bastante incapacitante para el paciente, muy severo, muy estresante, crónico, el cual pues generalmente se empeora con la sudoración, con el calor, con la utilización pues de ropa que sea muy irritante. En algunos casos, pues, no se conoce la razón del prurito, hasta en un 13% pues, no se ha encontrado pues, una asociación con otra enfermedad. Este prurito, pues, como les decía, va a ser generalmente crónico y generalizado. Bueno, acá entonces observamos otro compromiso pues generalizado, vemos esa distribución simétrica en tronco, en las extremidades, que es pues como muy característico de la enfermedad. Acá pues ya vemos una lesión con mayor pues detenimiento, vemos entonces lo que les decía, una costra o erosión central, un nódulo que va a ser firme, con un borde eritematoso o hiperpigmentado. Otras lesiones localizadas en la cara anterior de la pierna. Aquí podemos observar entonces las erosiones pues asociadas con el rascado tan severo que generan. Y acá pues otras lesiones muy típicas, ¿cierto? De nódulos con una escoriación central. Vemos unas lesiones un poco más hipertróficas, que de pronto las podemos confundir con otras patologías, un líquen plano hipertrófico, por ejemplo. Ahí ya sería pues como entrar a ver detalles y las ayudas diagnósticas que nos pueden soportar el diagnóstico de una u otra entidad. Y acá vemos lo que les mencionaba del signo de la mariposa. Entonces vean que de acá hacia acá arriba, pues vemos que hay como más compromiso, ¿cierto? Ahí más o menos se la pueden imaginar, aunque pues por acá vemos como algunas cicatrices, pero el hecho es que esta parte central generalmente va a estar respetada, ¿sí? Bueno, eso entonces con respecto a las manifestaciones en la piel como tal, yo creo pues que esas imágenes son como muy representativas de la enfermedad. Ya pues ustedes mirarán, buscarán otras imágenes, pero eso es como lo más importante que debemos tener en cuenta. Hay varias escalas como para clasificar la severidad de las lesiones. Entonces, por un lado está el PAS, que evalúa pues como varios parámetros, entre ellos el tipo de las lesiones, la distribución, las áreas afectadas, el tamaño, el número de lesiones, la actividad pues como tal de las lesiones, si esas son escoriadas, si son hiperqueratósicas, qué tantas lesiones hay en curación, ¿sí? Es un poco más complejo, pero este pues me pareció como más práctico, que después se liga, en donde tenemos 5 estadios, 5 estadios básicamente. El 0 pues donde no hay lesiones, o sea, 0 nódulos, paciente normal. En el estadio 1, entonces, las lesiones, pues no vamos a observar tantas lesiones, ¿cierto? Generalmente, pues las lesiones que se presentan son más bien aplanadas, no tanto elevadas, y se encuentran aproximadamente unos 5 nódulos, de 1 a 5 nódulos. Eso es lo máximo que encontramos en el estadio 1. Entonces, vamos viendo que lo clasifican como por el número de lesiones y por la morfología de las lesiones. En el estadio 2, que es el estadio leve, encontramos unas lesiones más aplanadas y mayor número de nódulos, entre 6 a 19 nódulos. El estadio 3, que es la forma moderada, vamos a observar muchas lesiones que pueden ir de 20 a 100 nódulos y una que otra lesión aplanada. Y en el estadio 4, que es la forma severa, donde vamos a encontrar múltiples lesiones con un pues, aspecto más bien domiforme. Entonces, pues muy interesante pues esta escala de severidad para valorar como tal qué tratamiento le vamos a hacer a estos pacientes y el seguimiento pues que
que vamos a ir viendo dependiendo pues de la respuesta al tratamiento. Otra cosa que debemos valorar es la severidad del prurito. Entonces, tenemos algunas herramientas también. Las más importantes, la escala visual análoga al prurito, donde pues se mide pues de 1 a 10 centímetros. 0 centímetros pues es que no tiene prurito, 10 centímetros es el peor prurito imaginable. Creo que esta es pues como la más práctica de todas, porque la verbal pues tiene pues como una numeración allí pues como muy estricta, no me parece como tan subjetiva, como tan objetiva, perdón. Y la otra es la escala numérica, donde también pues se le pide al paciente que determine del 0 al 10 qué tan severo es su prurito. Y lo mismo también va a ser de utilidad para el tratamiento y la evolución, la respuesta, y para mirar también qué tanto impacto tiene esta sintomatología en la calidad de vida del paciente y asimismo poder hacer un abordaje multidisciplinario. ¿Listo? Bueno, otras herramientas que nos pueden servir para el diagnóstico son la dermatoscopia y el estudio anatomopatológico. Entonces, en cuanto a la dermatoscopia, hay básicamente eh, dos características importantes que fueron las que se encontraron en este estudio. Solamente pues se incluyeron 14 pacientes, pero creo que pues que describieron unas características bien interesantes que nos pueden ayudar al diagnóstico. Entonces, por un lado está un patrón como en estallido, que va a estar rodeando una costra erosión o área de hiperkeratosis y descamación, que va a ser pues de coloración rojiza o marrón o amarillenta, ¿sí? Son como las dos características más importantes. Ya vamos a ver que hay otras, pero estas fueron las que más frecuentemente se encontraron. Entonces, en estas imágenes podemos observar en la parte de arriba un nódulo y en la imagen B entonces está la dermatoscopia de ese nódulo, ¿sí? Entonces, acá donde están las flechitas negras, espero que alcancen a ver allí, se está señalando como ese patrón en estallido. Vemos como esas líneas blancas que van saliendo como de una forma radicular, como centrífuga, ¿sí? Eso es lo que se ha determinado como el estallido. Y en el centro de la lesión vemos esa escama, esa descamación, y acá el asterisco rojito nos está mostrando una costra probablemente hemorrágica también en el centro de la lesión, y más hacia acá podemos ver ese círculo negro que nos está marcando un punto hemorrágico. Acá abajito, con un poco de fe, podemos también observar algunos vasos punteados y glomerulares. Estos pues serían básicamente los hallazgos dermatoscópicos. Ay, acá se me pasa. Ah, bueno, y esto entonces está como asociado con los hallazgos anatomopatológicos. Entonces, esa distribución como radiada, como pues hacia la parte como centrífuga, se relaciona con la verticalización de los haces de colágeno en la dermis papilar. Y esa coloración como eritematosa está relacionada con la vasodilatación también a nivel de la dermis papilar. Y acá vemos otro ejemplo, lo mismo nuevamente, dos lesiones, acá el patrón en estallido, y en la parte central algunos puntos hemorrágicos que están señalados como por esas cabezas de flecha, y alrededor entonces una descamación leve y nuevamente el eritema. Y acá abajo vemos nuevamente el patrón de estallido en una lesión que está en resolución, ¿sí? Entonces vemos que incluso en las etapas de resolución vamos a encontrar ese patrón tan característico. Estos fueron pues finalmente los hallazgos, entonces el patrón en estallido, la hiperkeratosis o la descamación central, la presencia de costras y erosiones, y pues con menos frecuencia, hasta en un 30% de los pacientes, los puntos hemorrágicos y los vasos glomerulares y punteados.
Listo. En cuanto a los hallazgos anatomopatológicos, entonces, pues primero miramos como estas imágenes eh, hechas a lápiz. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces, está una hiperkeratosis ortoqueratótica con paraqueratosis focal. También vamos a encontrar una hipergranulosis focal, una acantosis que en algunos casos puede llegar a ser tan irregular que pues da la impresión de una hiperplasia pseudoepiteliomatosa. A nivel de la dermis vamos a encontrar dilatación de los vasos, la correlación pues que les mencionaba ahorita con la dermatoscopia, la verticalización de los haces de colágeno pues la fibrosis como tal del colágeno a nivel de la dermis papilar. Y en algunos casos, muy rara vez, se encuentra pues lo que son los neuromas de Pautrier, que son pues las fibras nerviosas hiperplásicas e hipertróficas, ¿vale? Vamos a encontrar entonces un infiltrado, no solamente de linfocitos, sino que también vamos a encontrar mastocitos y uno que otro eosinófilo. Entonces, pues acá vemos con mayor detalle la paraqueratosis, ortoqueratosis también, una acantosis irregular, ¿cierto? Vemos ese infiltrado a nivel de la dermis superficial. Acá en esta imagen también nuevamente la acantosis irregular y acá creo que observamos mejor como esa fibrosis y disposición vertical del colágeno. Y otro ejemplo, pues, un poquito más irregular, esa acantosis bastante marcada. Bueno, con respecto a las enfermedades asociadas, entonces, ya pues de entrada yo les dije que ese era uno de como de los factores más importantes con esta enfermedad, ¿no? Que si uno sospecha un prurigo nodular, pues entonces, listo, no diga bueno, tiene un prurigo nodular y le mando el tratamiento y listo. Sino que ya como que pensar, bueno, ¿y qué le generó el prurito a este paciente que lo llevó a desarrollar una enfermedad como esta? Entonces, la causa que más se ha asociado, que incluso dicen que puede llegar a estar hasta en la mitad de los pacientes con prurigo nodular, es la dermatitis atópica, que incluso algunos autores la separan la enfermedad, la dividen, perdón, por un lado en un prurigo nodular atópico y un prurigo nodular no atópico. ¿Listo? Eso por un lado, pues conocemos muy bien que la dermatitis atópica es una de las enfermedades pues, que más se asocia con prurito incapacitante. Las enfermedades sistémicas, entonces vamos a encontrar la diabetes, la enfermedad renal crónica, la hepatitis C, la enteropatía por gluten, la hepatitis B. Últimamente también se ha encontrado una asociación con enfermedad cardiovascular, pero no se sabe si es que realmente la enfermedad cardiovascular como tal, digamos, la hipertensión como tal favorezca el desarrollo de la enfermedad, sino que como la hipertensión pues se asocia con diabetes, se asocia con enfermedad renal crónica, pues de pronto sea más bien como eso, pero entonces se requieren como más estudios que permitan determinar la fuerza de asociación. Trastornos psiquiátricos, principalmente la ansiedad, la depresión y el estrés emocional. La relación con la infección por VIH es muy importante porque incluso la severidad, la severidad del prurigo nodular se relaciona con la depresión o el conteo de linfocitos TCD4. Generalmente se presenta hasta en un 5% de los pacientes con unos linfocitos TCD4 por debajo de 200. Entonces, muy importante esto, paciente con prurigo nodular, con conductas de riesgo, aunque eso pues en realidad ya no pues ya ni sabes, mejor mandarle pues sus estudios al paciente para descartar este tipo de asociación pues que puede comprometer la vida del mismo. Llamativamente en el estudio que les mencioné al inicio, en los pacientes afroamericanos se encontró
que hasta un 26% de ellos con diagnóstico de prurigo nodular tenían una prueba positiva para VIH. Entonces, súper importante tener eso en cuenta. Acá vemos pues otras enfermedades, ¿cierto? Además de las enfermedades dermatológicas, las enfermedades sistémicas. Ojo también pues con las neoplasias, pues, sobre todo pues vemos que estos son pacientes mayorcitos, entonces tanto neoplasias hematológicas como de órgano sólido, específicamente a nivel de tracto genital femenino, vejiga, pulmón, tracto gastrointestinal. También pues buscar infecciones a nivel de tracto gastrointestinal, sobre todo por Strongyloides estercoralis, que es una importante causa de prurito. Y las neurológicas, como por ejemplo el prurito brachiorradial. Esta es una de las pocas situaciones en las que vamos a encontrar que la enfermedad es localizada. Generalmente está presente en todo el cuerpo, pero en el caso del prurito brachiorradial o en un paciente con una dermatitis por estasis, perdón, es localizada. Bueno. Entonces, el diagnóstico, la clínica va a ser muy importante. Hágale una muy buena historia clínica a ese paciente, cuándo empezó el prurito, cómo empezó, la duración, la intensidad, la localización, los factores desencadenantes, cómo empezaron las lesiones, porque si el paciente le dice, no, es que las lesiones me aparecieron primero como unas bombitas llenas de agua y luego unos nódulos, pues entonces usted dice como que, bueno, aquí no me cuadra tanto ya el diagnóstico, de pronto uno, cuando uno ve vesículas, ampollas, ya piensa en otro tipo de enfermedades que incluso se tienen en el diagnóstico diferencial que vamos a ver más adelante. Lo otro es preguntarle al paciente, vea, usted tiene prurito, alguien más en su casa está con la misma sintomatología, entonces cuando el paciente le dice a uno, sí, mi mamá, mi papá, mi amigo, el perro, todo el mundo, entonces ya uno piensa de pronto en una escabiosis que también se puede presentar con nódulos. Si ha habido contacto pues con animales, buscar pues como las causas desencadenantes, los antecedentes patológicos, los antecedentes familiares, el consumo de medicamentos previo al inicio del cuadro, de drogas de abuso, bueno, mejor dicho, una historia pues como siempre muy completa. La biopsia para diferenciarlo de otras enfermedades pues que puedan ser similares, en realidad el diagnóstico es prácticamente clínico, pero pues puede ser de ayuda cuando no tengamos muy clara eh, la etiología. Los otros estudios que debemos hacer en estos pacientes son un hemograma completo, glucemia, hemoglobina 1C en caso de ser necesario, pruebas de función hepática, una creatinina, un BUN, no se le niegan a ningún paciente, la TSH, un test para VIH, un uroanálisis y el estudio parasitario de las heces, por lo que les mencionaba ahorita de las infecciones a nivel gastrointestinal. Bueno, no lo puse aquí en la diapositiva, pero también el estudio radiológico puede ser importante, sobre todo cuando usted está sospechando una neoplasia a nivel pulmonar, un linfoma, ¿cierto? Para evaluar pues la anatomía del pulmón, de los riñones, puede requerir una ecografía abdominal. Si sospecha pues alguna alteración de la columna cervical como causante del prurito, pues también puede requerir otros estudios más avanzados, una resonancia magnética. Sí, ese tipo de cosas sí ya es como ir mirando dependiendo de la sintomatología, de la evolución y de los antecedentes del paciente. Entonces, acá en la parte superior, pues vemos como los exámenes de laboratorio básicos que debemos solicitar y ya los otros, pues van a depender como tal de los antecedentes y de las patologías, pues que estemos sospechando en cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? En la piel, la biopsia puede requerir, pues, cultivos, tinciones para micobacterias, los estudios radiológicos que ya les mencioné, y valorar la atención por otros pacientes, por otras especialidades, ¿sí? O sea, como no quedarse solo con ese paciente, sino que ir mirando pues qué otras áreas de su vida pueden estar afectadas.
El diagnóstico diferencial, entonces tenemos diferentes entidades, también raras, algunas de ellas, como la dermatosis perforante, sobre todo la forma asociada con la enfermedad renal crónica y con la diabetes mellitus. En estas enfermedades entonces se produce una eliminación transepitelial de material dérmico y clínicamente también vamos a observar pápulas o nódulos domiformes, umbilicados, pruriginosos, que van a estar localizados a nivel del tronco y las extremidades. En este caso nos ayuda mucho el estudio anatomopatológico. El pemfigoide nodular es una forma muy rara de pemfigoide ampolloso. Vamos a encontrar unas lesiones que pueden ser clínicamente muy similares, pero entonces vamos a buscar lo que les decía hace un rato, ¿cierto? Cómo empezaron esas lesiones y presentaba vesículas, ampollas, que de pronto le puedan a uno hacer sospechar otra cosa, pero uno ve la imagen de la izquierda y dice, pues muy parecido a un prurigo nodular. Bueno, la escabiosis nodular, entonces lo mismo, averiguar la historia clínica, con quiénes vive, con cuántos vive, si tiene perros, cuándo empeora ese prurito, ¿sí? Eso es muy importante, no nos vamos a confundir allí. La localización pues, de las lesiones, la presencia de la escoriación. El líquen plano hipertrófico, donde pues vamos a encontrar una pues, descamación como más abundante, unas placas muy hiperkeratóxicas que se localizan principalmente a nivel de los miembros inferiores. Los queratoacantomas múltiples, que sí que son raros, pero también pues pensarlos. Hay pues varios síndromes donde se presentan queratoacantomas múltiples. Los más conocidos son como el Gribowski, el Ferguson-Smith. Entre ellos pues hay como varias diferencias, en realidad en este momento no me acuerdo, pero lo que los va a diferenciar a estas entidades del prurigo nodular es pues el hecho de que no hay prurito, ¿sí? Entonces los queratocantomas múltiples no tienen prurito, eso va a ser muy útil y pues obvio los hallazgos anatomopatológicos también son muy distintos. Otra entidad es la epidermolisis ampollosa pruriginosa, donde pues también vemos la formación de placas y nódulos con una superficie hipertrófica. Los estudios pues de inmunofluorescencia sobre todo nos van a ayudar muchísimo en estos casos. Hay muchas otras enfermedades con las cuales se debe hacer diagnóstico diferencial, entre otras el líquen amiloide, las micosis atípicas, la dermatotiromanía, que ya es un trastorno psiquiátrico en el cual el paciente, sin la sensación de prurito, más por su trastorno de base, se empieza a manipular y a rascar la piel y a escoriarse, entonces esto produce lesiones pues como las del prurigo nodular. Bueno. Y ya para terminar, entonces vamos a ver el tratamiento. Como les mencioné inicialmente, muy frustrante para el paciente, muy frustrante para el médico tratante, requiere pues de varias alternativas de tratamiento trabajando de forma sincrónica, porque pues es bastante desgastante según lo que leí. Afortunadamente, ya hay pues como se están evaluando nuevas estrategias terapéuticas que esperamos pues que a futuro mejoren la calidad de vida de estos pacientes. Entonces, en el manejo inicial, entonces medidas generales como el uso de limpiadores suaves, entonces al que pueda pues que no utilice jabón porque pues genera mayor cerosis o resequedad de la piel. El uso de emolientes varias veces al día cuando sea necesario, sí, necesitamos pues mantener esa piel humectada para reducir al máximo el prurito. Otras sustancias tópicas como la calamina, el mentol, el alcanfor, que dan pues como una sensación que describen como refrescante sobre la piel. La pramoxina, que es en realidad un anestésico local, pero no sé si la tengamos disponible aquí en Colombia, pero pues reportan que también es útil, por lo menos para aliviar rápidamente el prurito.
Recomendarle al paciente que utilice las uñas cortas, que cuando se vaya a dormir que use guantes como para evitar esa escoriación involuntaria durante el sueño. Incluso pueden llegar a requerir pues que les ocluyan como las áreas más afectadas para evitar ese rascado constante. Y lo otro es el uso de antihistamínicos de primera generación, pero más que por su uso, por su efecto antihistamínico, se utiliza por su efecto sedante, porque ya veíamos que, bueno, sí, hay mastocitos, liberan histamina, pero es que hay otras moléculas que están participando allí que tienen un efecto muy potente y por lo mismo los antihistamínicos, listo, los podemos mandar, enfocamos de entrada al paciente, listo, pero no van a ser suficientes para el tratamiento o la mejoría por sí solos. Bueno, entonces en la primera línea tenemos el tratamiento tópico, van punteando pues los corticoides. Entonces, bueno, ahí yo puse el clobetasol, pero también pues se puede utilizar la betametasona al 0.1% en crema, también es útil, 2 veces al día, van a requerir pues tratamientos por varias semanas. Cuando empecemos a ver aplanamiento de las lesiones, disminución del prurito, pues entonces ya se puede empezar a disminuir con aplicación 1 vez al día o 1 vez interdiaria y ya finalmente pues dejar una aplicación 1 o 2 veces por semana, siempre, siempre, siempre cuidando los efectos adversos asociados con el uso crónico de los corticoides de mediana y de alta potencia. El clobetasol, pues más que cualquier otro medicamento, estar muy pendientes. Se recomienda bajo oclusión en 50 al 0.5%, solo en la noche, una sola aplicación. Cuando no hay respuesta, otra opción que tenemos es la triancinolona, sobre todo en esas lesiones hiperqueratósicas, en concentraciones de 5 a 20 miligramos por mililitro. Esto va a depender, pues, del tipo de la lesión, del tamaño, ¿cierto?, de la sintomatología. Perdón. Los inhibidores tópicos de la calcineurina, tacrolimus sobre todo al 0.1%, también lo podemos utilizar 2 veces al día como alternativa a los corticoides tópicos, sobre todo pues porque no generan todos estos efectos adversos tan severos de los corticoides, pero pues el problema es que es más cara y que no hay estudios que demuestren que sean tan efectivos, bueno, efectivos entre comillas, como los corticoides tópicos. ¿Listo? La capsaicina, que es otro, es un, ¿cómo se llama? Un alcaloide con efecto antipruriginoso porque pues depleta las concentraciones de la sustancia P específicamente. Y el problema con la capsaicina es que hay que aplicarla de 4 a 6 veces al día por varios meses, así que de pronto eso dificulta un poquito la adherencia del paciente al tratamiento, pero pues es otra alternativa que tenemos. Y otro medicamento dentro de los tópicos es el calcipotriol, análogo de la vitamina D, que pues al parecer modula toda esta respuesta inflamatoria al inhibir el factor de necrosis tumoral alfa. Y por allí pues reportaba un estudio donde el calcipotriol comparado con la betametasona al 0.1%, tras 8 semanas de tratamiento fue superior a esta. Entonces, otra opción que podríamos tener allí o combinar corticoides con análogos de vitamina D es una buena opción. Otras alternativas dentro de la primera línea. Entonces, la fototerapia, sobre todo fototerapia de banda estrecha. Entonces, pues la fototerapia tiene un efecto inmunomodulador al disminuir pues la actividad de las células inflamatorias, sobre todo pues porque inducen los linfocitos T reguladores y además de eso inhiben la desgranulación de los mastocitos, entre otros efectos. Se prefiere la fototerapia UV de banda estrecha, 2 a 3 veces por semana, durante 10 semanas, combinado con el uso de corticoides tópicos, o sea, siempre es como que
hay que tener varias opciones trabajando de forma sincrónica y valorar nuevamente para evaluar pues cómo ha mejorado o empeorado el paciente. Cuando no tenemos disponible la fototerapia con UVB de banda estrecha, está también la pubaterapia. En casos recalcitrantes, donde pues no haya mejoría con las primeras líneas de manejo, entonces también se habla de los agentes inmunosupresores, principalmente el metotrexato, pues también tiene un efecto bloqueando pues la expresión de algunas citoquinas proinflamatorias y pues ha demostrado también mejoría no solamente del prurito, sino también aplanamiento de las lesiones, utilizada en dosis de 7.5 a 20 miligramos por semana. Con el metotrexato, pues siempre también estar pendiente de la función hepática, que no van a desarrollar una neumonitis, transaminitis, los síntomas gastrointestinales. Con la ciclosporina, también un inhibidor de la calcinurina, se ha utilizado dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo día. Con este medicamento siempre recordarles la importancia de valorar pues la presión arterial, ¿cierto? La hipercolesterolemia, la elevación de la creatinina, pero también pues es una buena opción. Y el otro es la talidomida, que pues tiene múltiples funciones, es inmunomodulador, es antiinflamatorio, es antiangiogénico. Entonces, pues uno lo ve así y dice, no, pues la panacea, pero pues sabemos que el perfil de seguridad de la talidomida limita bastante su utilización, pero pues se han reportado estudios con dosis de 100 miligramos día, pues con unos resultados variables. También pues se habla de la lenalidomida, que es del mismo grupo de la talidomida, se supone que tiene un perfil de seguridad mejor que la talidomida, pero pues pienso pues que se requieren más estudios todavía con respecto a este medicamento. Una otra buena opción son los gabapentinoides antiepilépticos. Ellos básicamente lo que hacen es, o sea, favorecen como el efecto excitatorio del ácido gamma amino, perdón, o sea, al contrario, bloquean el efecto excitatorio del glutamato y potencian el efecto inhibitorio del ácido gamma aminobutírico y además de eso también pues son bloqueantes de los canales de calcio a nivel central. Entonces, las dosis que se han utilizado para gabapentina son 300 a 900 miligramos hasta 3 veces al día. Y de pregabalina, pues acá use 150, pero se pueden empezar con dosis también de 75, que han mostrado pues buenos resultados. Y por otro lado está la naltrexona, que es un antagonista de los receptores mu, opioides, también, sobre todo en pacientes con prurito colestásico y prurito asociado con enfermedad renal, se recomienda la naltrexona. Bueno, entonces esos son como las opciones que tenemos de tratamiento. Acá pues este esquema muy sencillo, pero bastante práctico me pareció, como los pasos para ir escalando en el tratamiento. Entonces, primero la fototerapia, los corticoides tópicos, los inhibidores de la calcineurina, pueden requerir corticoides intralesionales. Si no hay buena respuesta, entonces avanzamos hacia los anticonvulsivantes, gabapentina, pregabalina. Luego, entonces, vamos a utilizar Ay, me olvidé mencionar algo, ahora quedó esto acá. Los antidepresivos tricíclicos también son importantes, sobre todo en pacientes que tienen de base ansiedad o depresión. La amitriptilina, la mirtazapina, paroxetina, fluoxamina, o sea, todos estos antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la recaptación de serotonina,
también se han utilizado en estos casos, pacientes con trastornos del estado del ánimo. Y luego ahorita sí vienen los inmunosupresores y finalmente ya como las terapias que tenemos para el futuro, aunque ya tenemos aprepitán, ya pues, tenemos dupilumab, pero pues sobre todo para el manejo de la dermatitis atópica. Pero entonces vamos a ver un poquito de ellos. Bueno, entonces aquí era donde yo les hablaba de recordar pues como esos dos aspectos que estaban señalados con las flechitas azules en la etiopatogenia. Entonces, el nemolizumab es un inhibidor, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra el receptor de la interleuquina 31, que si recordarán es importante en el desarrollo de un prurito severo, pues bien marcado. Y entonces, pues, en realidad todos se han comparado con placebo, no se han comparado, pues no encontré estudios, debe haberlos, pero pues no encontré estudios comparándolos con la terapia actual. Con una reducción en la escala análoga del prurito de un 50%, en el caso del nemolizumab. El serlopitam y el aprepitán, que son medicamentos que bloquean el receptor neuroquinina 1, ese es el receptor de la sustancia P, también con mejoría pues del prurito. La nalbufina, que tiene un efecto dual. Ella, por un lado, es agonista de los receptores kappa de los opioides y por otro es antagonista de los receptores mu de los opioides. Y finalmente el dupilumab, que lo hemos utilizado, como les decía, en dermatitis atópica, también mencionaron un estudio como de 8 o 9 pacientes, algo así, donde hubo 7 que presentaron pues buena respuesta al manejo con esto. Entonces, pues ya son como terapias que se están estudiando y que ojalá tengan un buen desenlace o favorezcan pues una mejoría de estos pacientes. Lo que les he venido mencionando casi toda la charla, el impacto en la calidad de vida es muy importante, valorar la ansiedad, las alteraciones del sueño, la presencia de depresión, evaluar pues el impacto en la calidad de vida con el DLQI, tanto de las lesiones como tal como del prurito asociado con ella, determinar el riesgo de depresión y de ansiedad para remitir a estos pacientes con el especialista pues requerido. Y finalmente, entonces, este algoritmo que les dejo acá, pues como un resumen de todo el enfoque que debemos hacer de estos pacientes y posteriormente, pues primero descartar otras enfermedades y luego pues ir mirando como la severidad, la asociación o el impacto en la calidad de vida, la asociación con otras enfermedades y finalmente establecer el diagnóstico que va a ser más favorable para este paciente. Muchas gracias. No sé si tengan algún comentario. No, no preguntas, ¿no? Bueno, muchas gracias entonces por su atención y espero que estén muy bien y que hayan aprendido mucho.